Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos con Susi. Como ya podrán darse cuenta, tenemos un tutorial nuevo, este precioso vestidito para una talla de 3 a 4 años aproximadamente. Es muy fácil de tejer, yo sé que les va a encantar realizarlo. Y bueno, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban. Y ya, sin perder tanto tiempo, pasamos a la lista de materiales. Estaré utilizando esta lana, se llama Sugar Wheel Cotton, es de Yarn Bee, es del número 3, aproximadamente 2 a 2.5 milímetros de grosor. Esta lana contiene 142 gramos, aquí dice 100% algodón, del número 3 y recomiendo un gancho del 4.5 milímetros. Yo estaré utilizando el gancho del número 3, como les digo, aquí es del número 3. Yo estaré utilizando el gancho número 3 y el color número 13 y el color número 1. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, nada más verifiquen que sea del mismo grosor. También sería muy bueno que tengan a la mano su cinta métrica. Utilizaremos también unos botones, 3 son los que yo le puse, pero si ustedes le quieren poner más, pues también lo pueden hacer. Yo le voy a colocar estos de corazón, son los que me decidí colocarles ya al final. Y ahora sí comenzamos. Aquí ustedes le pueden pausar al video para que tomen nota de estos puntos, de estas cadenitas o estos números que están aquí. Pueden pausarlo. Aquí ignoren que hice las matemáticas mal. Estos números son un estimado solamente. Nosotros vamos a estar haciendo el de 3 a 4 años, pero para otra medida pueden seguir el diagrama de las otras edades que están aquí, 1 a 2 años, 2 a 3 y el de 5 a 7. Nada más recuerden que este diagrama es para utilizarlo con el mismo material que yo, que es el 2.5 milímetros de grosor aproximadamente de la lana y el número 3 de gancho, perdón. Para esta talla de 3 a 4 años estaremos tejiendo un total de 92 cadenas, sin antes agregarle esas dos cadenitas extras. Para otras tallas pues ahí dice 72 más 2, 80 más 2 y 108 más 2. Estas 92 cadenas me dan un total de 42 centímetros. Aquí pueden ver, me da el total de 42 centímetros. Ahora sí, a estas 92 cadenas le estaremos agregando esas dos extras. Vamos a comenzar con 94 porque la cadena número 92 y estas dos extras ya nos va a equivaler a un punto alto. Para esta primera parte necesitamos un total de 12 puntos altos. Para otras tallas pues ya saben, es 10, 11 y el último es 14. Ahora sí, el primer punto alto se va a trabajar en la cadena número 4. 2, 3 y en el número 4 hacemos un punto alto. Cerramos 2 y cerramos los últimos 2. Esas tres cadenas y el punto alto ya tendríamos un total de 2. Continuamos tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas hasta tener el total de 12. Para las personas principiantes les recomiendo agregar un marcador aquí en la tercera cadena, así ustedes ya saben que eso ya equivale a un punto. Ya tenemos los 12 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora como el dibujito lo dice aquí, necesitamos hacer dos cadenas. Esos dos puntitos nos equivale a, por decirse, las cadenitas. Entonces aquí tejemos dos cadenas que sería la separación. Y ahora vamos a continuar tejiendo 22 puntos altos. Para las otras tallas pues ya saben cuál es dibujito seguir. En la siguiente cadenita vamos a estar haciendo un punto alto y continuamos tejiendo así puntos altos hasta tener el total de 22. Terminamos con los 22 puntos altos. Aquí están. Ahora tenemos que hacer dos cadenas y 24 puntos altos. Entonces tejemos dos cadenitas. En la siguiente cadena tejemos el primer punto alto. Continuamos tejiendo puntos altos hasta tener el total de 24. Una vez que terminemos estos 24 puntos altos, vamos a repetir la otra manga. Dos cadenas, 22 puntos altos. Dos cadenas y terminamos con 12 puntos altos, tal como nos muestra aquí. Esta parte es la que tejimos, la de los 24. Después vamos a hacer dos cadenas, 22 puntos altos, dos cadenas y terminamos con 12. Ahora sí terminamos la primera vuelta, tejimos 12 puntos altos, dos cadenas, 22, dos cadenas, 24, dos cadenas, 22, dos cadenas y terminamos con nuestros 12 puntos altos. Para la vuelta número 2 estaremos levantando 3 cadenas que ya nos equivalen a un punto alto y giramos.
Estas 3 cadenas son para este primer punto, este de aquí. Entonces en el siguiente estaremos tejiendo un punto alto y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a las 2 cadenitas. Y aquí de nuevo ustedes pueden marcar esa tercera cadena, para que ya sepan que es un punto. Eso es más que nada para las personas que están iniciando en esto del tejido, así no se confunden. Entonces continuamos con un punto alto en cada punto hasta llegar a las 2 cadenas. Llegamos a las 2 cadenitas. Miren, aquí están los puntos altos. Dentro de las 2 cadenas estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2 y 2. 2 cadenas y dentro del mismo espacio otro punto alto. Estaremos creando una V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a las siguientes 2 cadenas. Nuevamente hemos llegado a las 2 cadenitas y estaremos repitiendo la misma V. Un punto alto, cerramos 2 y 2. 2 cadenas y en el mismo espacio otro punto alto. Esto lo vamos a estar repitiendo en cada 2 cadenitas. Después continuamos tejiendo un punto alto en cada punto. Entonces vamos a repetir esto por toda esta vuelta. Llegamos al final siguiendo la misma secuencia. Miren. Ahora aquí me falta hacer el último punto. Removemos el marcador y aquí en esa tercera cadena hacemos nuestro último punto alto. Y ya tenemos finalizada la segunda vuelta. Para la vuelta número 3 estaremos repitiendo la vuelta número 2. Levantamos 3 cadenas y giramos. Recuerden que pueden marcar esa tercera cadenita. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto alto. Y así continuamos hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas. De nuevo llegamos aquí a las 2 cadenas y vamos a repetir la misma V de la vuelta anterior. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Después continuamos tejiendo igual un punto en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta se va a estar repitiendo todo hasta que tengamos los centímetros necesarios para cada talla. Ahora sí que en eso no les puedo ayudar para las otras tallas, ya que ustedes necesitan sí o sí tomar las medidas de la niña a la cual ustedes le están tejiendo, desde los hombros hasta abajito de la axila, para que sepan cuántas vueltas o centímetros tienen que tejer repitiendo esta misma vuelta. Yo le voy a avanzar a unas vueltas y les voy a decir cuántos centímetros hice. Para otras tallas ustedes le pueden restar o sumar de 3 a 4 centímetros. Es solamente un estimado para las otras tallas. Ya le avancé a unas vueltas, les voy a decir cuántas vueltas hice en total y después les voy a decir los centímetros. Tengo aquí desde el inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ahora sí les voy a pasar los centímetros. De lo que es de ancho, tengo un total, aquí medimos desde las 2 cadenas hasta las otras 2 cadenitas y me da 22 centímetros. Ahora sí de largo, desde aquí este doblez hasta la parte de abajo, tengo 11.5 centímetros. En la vuelta número 8 estaremos ya creando las mangas. Levantamos 3 cadenas y giramos. Y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a las primeras 2 cadenas. Llegamos a las 2 cadenitas. Dentro de las 2 cadenitas estaremos tejiendo 2 puntos altos. Ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ustedes pueden hacer más si gustan. Tomamos lazada, tomamos el otro extremo, las otras 2 cadenitas y doblamos. Dentro de esas 2 cadenas estaremos repitiendo 2 puntos altos. Y ahora sí tenemos formada nuestra primera manguita. Así nos queda. ¿Ven? Ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a las siguientes 2 cadenas donde estaremos repitiendo el mismo proceso. Ya estamos aquí en las siguientes cadenitas y estaremos repitiendo 2 puntos altos dentro de esas 2 cadenas, 1 y 2. Ahora levantamos 3 cadenas o las mismas que ustedes tejieron en la otra manga, doblamos y hacemos 2 puntos altos dentro de estas 2 cadenas. Y ahora sí ya tenemos formada nuestra segunda manga. Terminamos la vuelta tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos restantes. Para la vuelta número 9 y las siguientes vueltas estará tejiendo un punto alto en cada punto. Entonces levantamos 3 cadenas y giramos. En el siguiente punto tejemos punto alto. En el siguiente punto alto.
Así continuamos hasta llegar a las 3 cadenas. Ya que lleguemos aquí a las cadenitas que nos formaron la manga, vamos a pinchar en cada una de las cadenas, las que sean que ustedes hayan tejido, en cada una estarán tejiendo un punto alto. Si ustedes le quieren dar un poco más de volumen, pueden hacerle un punto alto, en la número 2 un aumento y en la número 3 un punto alto. Yo estaré tejiendo nada más 1, 1 y 1. Entonces continuamos ahora sí tejiendo un punto en cada punto. Llegan a las otras 3 cadenas y repiten. Terminen a esta vuelta de la número, que es la número 9, y las demás vueltas estarán tejiendo igual, un punto alto en cada punto de esta vuelta. Ya le avancé a varias vueltas, miren, tengo así como la tipo blusita. Aquí está perfecto a los centímetros de mi niña. Y desde la vuelta que tejimos en las 3 cadenitas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas ya tejiendo de ida y vuelta. En centímetros a mí me da un total de, desde aquí desde la parte de arriba hasta abajo, 20 centímetros. Eso es de largo, y de ancho tengo un total de 26, y eso le queda arribita, un poquito así, arribita del ombligo a mi niña, que tiene 3 años y medio. Para esta vuelta estaremos tejiendo un total de 3 vueltas con 26 puntos bajos. Ustedes pueden tejerle más si gustan. Entonces levantamos una cadena y en este mismo punto un punto bajo. En el siguiente a mí me gusta tomar estas 2 hebritas, ya que como yo trabajé con un gancho un poquito grande, pues los puntos se me quedaron algo abiertos. Sí me arrepiento, pero pues ya aprendí, ¿verdad? Entonces, para no abrirlos aún más, estaré tomando los espacios pequeños, así. Y me voy a ir hasta arriba con un total de 26 puntos bajos. Ya llegué a la parte de arriba con mis 26 puntos bajos. Miren, sí me quedaron algo abiertos, pero no pasa nada. Levantamos una cadena y giramos. Y nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Una vez que terminemos esta vuelta, repetimos una tercera, igual, con una cadena, giramos y un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a tener un total de 3 vueltas. Terminé las 3 vueltas, hice una cadena y corté mi hebra. Ahora del otro lado es donde estaremos formando nuestros ojales. Vamos a unir aquí en este punto, levantamos una cadena y tejemos nuestro punto bajo. Igual, vamos a estar tejiendo los mismos puntos que tejieron del otro lado, así hayan tejido 27, 28 o los mismos que yo, que son 26, de este lado los estaremos tejiendo también. Entonces nos vamos a ir igualito hasta arriba hasta tener total de 26 puntos o los mismos que ustedes hayan tejido del otro lado. Terminé mis 26 puntos y ya aproveché para colocarle mis ojales, mis botones, para marcarlos, mejor dicho. Entonces si ustedes quieren ponerle 4 botones, pues van a ser 4 ojales. Yo lo que hice fue que aquí dejé un punto y en el número 2 puse mi marcador. Después del marcador conté 9 puntos y en el número 10 puse mi marcador. Después del marcador igual conté 9 puntos y en el número 10 puse mi marcador. Ya que tengamos marcados dónde van a ir los ojales, podemos comenzar. Hacemos una cadena, giramos en el primer punto, hacemos un punto bajo. Levantamos 1, 2 cadenas, me voy a saltar 2 puntos y en el número 3 hacemos un punto bajo. Vamos a checar, a verificar que el botón pase muy bien por esa parte, que no esté ni muy flojo ni muy apretado. Si su botón cabe muy bien, entonces con esas 2 cadenas es suficiente. Si su botón es más grande, pueden hacer 3 cadenas y se saltan 3 puntos. Si es más pequeño, hacen una cadena y se saltan un punto. Entonces continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador. Aquí en este punto es donde estaba el marcador, hacemos nuestro punto bajo. Repetimos 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos, en el número 3 punto bajo. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta el siguiente marcador. Llegamos al marcador y repetimos, lo quitamos, punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en los últimos tejemos nuestros puntos bajos, 1 y 2. Tenemos ahora sí nuestros 3 ojales. Para la tercera vuelta levantamos una cadena y giramos. Hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a las cadenitas de los ojales. Aquí tenemos 2, aquí está nuestro primer ojal. Yo tejí 2 cadenas, así que estaré tejiendo 2 puntos bajos dentro de esas 2 cadenas. Continuamos con puntos bajos. Si ustedes tejieron 3 cadenas, pues van a ser 3 puntos bajos. Si tejieron una cadena, pues un punto bajo y lo continúan tejiendo sus puntos bajos.
Terminé la vuelta, aquí están ya mis 3 ojales. Hice una cadena y corté mi hebra. ¿Ven? Ahora sí estaremos cerrando lo que es el canisú. Esta parte, aquí el tercer punto, la tercera vuelta donde comenzamos a hacer estos 26 puntos bajos es donde vamos a estar uniendo. Aquí está la tercera vuelta, ahí metemos el gancho. Y aquí vamos a tomar la primera vuelta. Así, va a estar unido así de esta manera. Entonces aquí estaremos agregando el gancho. Aquí es donde estaremos uniendo ya nuestro segundo color, en mi caso es este rosa, y vamos a unir así. Hacemos 3 cadenas que nos equivale a un punto alto. Ahora tomamos la segunda vuelta, que es esta de aquí, y nos vamos con la segunda vuelta de la parte de atrás. Y hacemos nuestro punto alto. Repetimos en la tercera vuelta, aquí está, con la tercera vuelta de este lado. Y hacemos nuestro punto alto. En el siguiente punto repetimos un punto alto. Nos vamos a ir trabajando un punto en cada punto de la vuelta anterior, todo así alrededor con un punto alto. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado en la tercera cadena. Ahora este primer punto lo estaremos tomando así por enfrente, hacemos un punto bajo y 2 cadenas y nos equivale a un punto en relieve por delante. El siguiente punto lo tomamos por detrás, ese será un punto en relieve por detrás y hacemos nuestro punto alto. El siguiente punto en relieve por delante y hacemos punto alto. El siguiente en relieve por detrás y punto alto. Nos vamos a ir trabajando así por todo alrededor, un punto en relieve por delante y el otro en relieve por detrás, por delante y por detrás, todo hacia alrededor. Cuando lleguemos aquí al final, miren, yo debería terminar con un punto en relieve por detrás, pero tengo 2 puntos libres. Se pueden saltar uno, pero yo los estaré tomando los 2 y haciendo mi relieve por detrás. Y ahora sí terminamos la vuelta con un punto deslizado en la segunda cadenita. Tenemos algo así. Ahora la siguiente vuelta, este punto que está por delante, lo tomamos por delante con nuestro punto bajo y 2 cadenas. El siguiente punto está en relieve por detrás, así que lo vamos a tomar por detrás y hacemos nuestro punto alto. El siguiente por delante y punto alto. Entonces así nos vamos a ir trabajando, el punto que está por detrás lo hacemos por detrás, el que está por delante, por delante. Terminamos esta vuelta y repetimos otra trabajándolo de la misma manera. Punto en relieve por delante, y punto en relieve por detrás. Terminé la vuelta, en total terminé haciendo 3 vueltas de relieve por delante y por detrás y esta es la vuelta de punto alto normal. Después 3 vueltas siguiendo así, relieve por delante y por detrás. Si ustedes quieren hacer más, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora sí, volvemos a medir y aquí es donde termina pues la blusita y vamos a comenzar a trabajar en lo que es la faldita. De largo tenemos 22.5 centímetros. Vamos a comenzar a tejer la faldita. Levantamos 3 cadenas y dentro de este mismo punto estaremos haciendo un punto alto alargado. Cerramos 1, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Ahora las demás vueltas estarán trabajando así con punto alargado. Hacemos 2 cadenas y repetimos 2 puntos altos alargados más dentro de ese mismo punto. Cerramos 1, 2 y 2. Tomamos lazada una vez, introducimos, sacamos 1, 2 y 2. Tenemos formado un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora aquí nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto alto alargado. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos 2 puntos altos alargados, cerramos 1, 2 y 2, tenemos 1, hacemos el número 2, tejemos 2 cadenas, 1 y 2 y repetimos 2 puntos altos alargados. Tenemos el segundo abanico. Vamos a repetir, nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto alargado. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta. Llegué aquí al final, miren, y aquí lo que hice fue que no hice el abanico justamente en el mero punto. Lo hice como en esta parte de aquí, miren. Entre estos 2 puntos, aquí. Ahí hice mi abanico.
2 puntos alargados, 2 cadenas, 2 puntos alargados. Debemos terminar con un punto alto, así que nos saltamos este punto y aquí en este tejemos nuestro punto alto. No pasa nada si no tenemos puntos restantes, como aquí me faltaría un punto. No pasa nada porque ya las demás vueltas se van a trabajar bien facilitas. Entonces ya terminamos esta primera vuelta. Para la vuelta número 2 estaremos deslizando hasta llegar aquí a las 2 cadenitas. Deslizamos y deslizamos en estas 2 cadenas. Aquí estaremos repitiendo el mismo abanico. 3 cadenas, un punto alargado más, 2 cadenas y 2 puntos alargados. Así estaremos formando nuestro abanico. Tenemos el abanico, ahora este punto, el punto alargado lo estaremos tomando en relieve por delante y hacemos nuestro punto alto. Repetimos el abanico, ya dejaré de decir punto alargado, ustedes ya saben que estamos trabajando con ese punto, le voy a decir punto alto. Entonces repetimos el mismo abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tenemos 1 y tejemos el número 2. Nos pasamos al punto alto y lo vamos a estar tomando en relieve por delante. Aquí está, por delante, hacemos el punto alto y repetimos el abanico. Esto se va a estar repitiendo por toda la vuelta. Una vez que termine esta vuelta, estaré tejiendo otras vueltas más, pero ahora el abanico será de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y el punto en relieve. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y el punto en relieve. Es muy facilito, lo único que vamos a estar aumentando es en el abanico, haciéndolo ya de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en vez de 2. Como les dije, ya le avancé. Miren, aquí les voy a decir, tengo la primera vuelta que se tejió de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esta es la normal, del punto alto normal, y esta segunda pues es la de cuando hicimos el punto en relieve. Después tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas, siguiendo los 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y el punto en relieve. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Entonces aumentamos en el abanico. Si ustedes gustan, pueden continuar con esta misma secuencia todo hasta que tengan el largo deseado. Yo lo voy a estar aumentando nada más con una cadenita. Entonces vamos a estar deslizando hasta llegar a las 2 cadenas. Una vez que lleguemos a las 2 cadenas, estaremos tejiendo el mismo abanico, perdón, de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Tenemos nuestro abanico, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Aquí es donde vamos a tejer una cadenita, hacemos nuestro punto alto en relieve por delante, una cadena y repetimos el abanico, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ya al agregarle esa cadenita estará agarrando un poquito más de volumen. A mí los vestiditos no me gustan como tan rectos, pero pues eso ya es al gusto de cada quien. Por eso les digo, si ustedes no quieren aumentarle, pues no lo tienen que hacer. Si quieren aún con más volumen, pueden aumentarle hasta 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos aquí en el abanico. Tenemos el abanico, hacemos una cadena. Hacemos nuestro punto alto en relieve por delante. Uy. Vamos a repetir el punto alto en relieve. Aquí está. Cerramos 1, 2 y 2. Una cadena y repetimos el abanico. Ahora las demás vueltas se van a estar trabajando exactamente igual, así. El abanico, una cadena, punto en relieve, cadena, abanico. Le avancé a las vueltas y ahora sí les voy a repetir cuántas vueltas tenemos en total de cada secuencia. Tenemos esta que fue el abanico y el punto alto normal. Después esta la que tenemos el relieve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabajando 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Aquí está. Ahora la siguiente, que es esta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas trabajando el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Cadena, punto en relieve, cadena y abanico. En total con todas tenemos 19 vueltas. Y en centímetros tengo un total de 48 centímetros. Ustedes puede que tengan más o menos. Si ustedes lo quieren más largo, también lo pueden continuar así con esta secuencia. Para esta última vuelta deslicé aquí a las 2 cadenitas, levantamos 3 cadenas. Ahora estaremos trabajando con punto alto normal. Dentro de las 2 cadenas hacemos punto alto, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Es punto alto normal.
Aquí dentro estaremos tejiendo un total de 9 puntos altos contando esas 3 cadenas. Tenemos los 9 puntos altos. Aquí están 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Ahora aquí en el punto en relieve, aquí estaremos tejiendo un punto bajo normal. Nos saltamos la cadenita justamente en el punto en relieve, punto bajo. En las 2 cadenas repetimos 9 puntos altos normales. Aquí tenemos los 9 puntos altos y lo siento si le corto mucho, solo que este video no quiero que esté muy largo ya que no lo voy a poder guardar. Entonces en el punto en relieve hacemos nuestro punto bajo. En las 2 cadenas repetimos 9 puntos altos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Una vez que terminemos hacemos nuestro punto deslizado, una cadena y cortamos. Terminamos la vuelta, hice mi punto deslizado, una cadena y corté mi hebra. Ahora aquí yo ya le coloqué los marcadores y les voy a explicar cómo es que los vamos a colocar. Aquí en este punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, número 22 marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Así que de un lado tenemos libres 21 y del otro 21. De aquí del marcador vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el número 10 puse mi marcador. De este lado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el número 10 mi marcador. El marcador amarillo es el centro, entonces de aquí del celeste vamos a comenzar a trabajar hacia la izquierda. Aquí donde teníamos el marcador es donde vamos a estar agregando el color rosa, porque vamos a estar trabajando en lo que son los tirantes. Levantamos 3 cadenas, que es un punto alto. El siguiente punto es este de aquí, lo vamos a trabajar como punto alto. Es punto alto normal de 2 sacadas y 2 sacadas. Vamos a continuar así hasta tener el total de 7. Que vamos a hacer el número 3, tomamos el siguiente punto y tejemos punto alto, sería el número 4. Aquí ya tengo mis 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y este es el número 7. ¿Ven? Si ustedes lo quieren hacer de 5 también lo pueden hacer. Vamos a levantar 3 cadenas y giramos. Tomamos lazada y el siguiente punto lo vamos a estar tomando en relieve por delante y tejemos nuestro punto alto de 2 sacadas y 2 sacadas. El siguiente punto lo vamos a estar tomando en relieve por detrás y hacemos nuestro punto alto, así. El siguiente punto en relieve por delante y hacemos el punto alto. El siguiente en relieve por detrás, aquí está el punto, por detrás y punto alto. El siguiente punto en relieve por delante y hacemos nuestro punto alto. Este punto lo vamos a estar tomando en relieve por detrás. Lo tomamos así y hacemos nuestro punto alto. Ahora sí, vamos a tejer nuevamente 3 cadenas y giramos. Y repetimos el punto que está por detrás, lo vamos a hacer en punto en relieve por detrás, punto alto. El punto que está por delante, punto en relieve por delante. Así vamos a irnos repitiendo esta vuelta, punto en relieve por delante y por detrás, hasta tener el largo deseado para nuestro cordoncito, nuestras tirantes. Traten de no hacerlo muy flojo, pero tampoco muy apretado, o sea que quede pues bien ajustadito a lo que es el cuerpo de la niña. No lo hagan muy flojo porque se le va a estar cayendo para los lados. Para el otro tirante estarán trabajando igual, pero en vez de trabajar para la izquierda, trabajarán así hacia la derecha, de la derecha hacia la izquierda. Así, van a contar sus 7 puntos y trabajan las mismas vueltas que hagan del otro tirante, las van a hacer del lado derecho. Terminé las vueltas y en centímetros nada más es lo que les voy a decir, que hice un total de 41.5 centímetros, ¿ok? Aquí ustedes pueden hacer más vueltas o menos, pero yo hice 41.5. Ya le cosí un tirante, vamos a coserle el otro. Aquí está como ya le cosí un tirante y les voy a explicar. Aquí tenemos estos 3 puntos, miren, estos 2 puntos en relieve, 1 y 2.
que fueron donde formamos estos 3 de aquí, de donde están los ojales. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el número 8 debe de ser este punto en relieve. Ahí es donde vamos a estar cosiendo nuestro tirante. Vamos a tomarlo así, aquí vamos a marcar para que no confundirnos. Ahí está. Vamos a regresar aquí al tirante, miren, así está. Lo vamos a girar de esta manera y lo vamos a soltar acá de la manga, así. Tiene que estar volteado hacia el revés. Vamos a introducir el gancho aquí en el primer punto, así, y vamos a tomar ese punto que marcamos de aquí de atrás, así de esta manera. Miren, lo quitamos, ya sabemos que es este punto de enfrente, que está por enfrente, perdón, así. Vamos a hacer un punto deslizado, deslizamos. Tomamos el segundo punto de aquí de enfrente y tomamos el segundo punto de aquí de atrás. Aquí está. Miren, es este y hacemos nuestro punto deslizado. Así nos vamos a ir cosiendo cada uno de los 7 puntos. Terminé ya con la parte de los tirantes, miren, así se ve. Ahora vamos a trabajar en lo que es la manguita. Las dos mangas se van a trabajar exactamente igual, así como de tipo globito, miren, así. Entonces vamos a terminar así ya con la última parte, que es esta manguita. Vamos a estar uniendo el hilo o la lana aquí en este punto y vamos a estar trabajando 3 cadenas o un punto bajo y 2 cadenas. Eso ya equivale a un punto alto. Las 3 cadenas también equivalen a un punto alto. Tomamos lazada, dentro del mismo punto hacemos un punto alto normal, 2 cadenas y trabajamos 2 puntos altos más. Tenemos un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos el mismo abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ya tenemos el segundo abanico, ahora nos vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos el abanico, esta va a ser la secuencia. Hacemos el abanico, nos saltamos un punto. Hacemos el abanico, nos saltamos 2 puntos. Nos saltamos 1, nos saltamos 2. 1, 2. Así, y el abanico siempre se va a trabajar de la misma manera. Tengo mi abanico y como en el pasado me salté 2 puntos, aquí me toca saltarme 1. Al final yo voy a terminar con 16 abanicos. Ustedes pueden que tengan más o menos. Ya terminé mi vuelta, vamos a hacer nuestro punto deslizado en la tercera cadenita o en la segunda en mi caso porque hice punto bajo y 2 cadenas. Entonces aquí ya tengo yo mis 16 puntos, perdón, mis 16 abanicos. Vamos a deslizar hasta las 2 cadenitas y vamos a repetir el mismo abanico. Tengo el abanico, nos pasamos a las siguientes 2 cadenas y vamos a repetir el abanico. Esta vuelta, que es la número 2, y las otras 3 más, vamos a trabajarlas así de abanico sobre abanico. El abanico siempre va a ser de la misma manera. Entonces vamos a tener un total de 5 vueltas con abanicos. Aquí está, miren, ya tengo mis 5 vueltas con abanicos, con 16 abanicos. Ahora esta última vuelta es donde vamos a estar haciendo la disminución para que se cierre esta manguita. Esta manga me mide un total de 7 centímetros. Deslizamos aquí hasta las 2 cadenitas y dentro de las 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Nos pasamos a las siguientes 2 cadenas sin cadena de separación ni nada. En las siguientes 2 cadenas repetimos 2 puntos bajos. En las siguientes 2, 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, 2 puntos bajos en cada 2 cadenitas. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a tejer una vuelta más de puntos bajos en cada punto. Y bueno, amigos y amigas, ya terminé este vestidito, mis manguitas. Aquí nada más le hice una vuelta de punto bajo con el color de la faldita, que es el rosa. Miren, inicié aquí y terminé de este lado. Nada más puro punto bajo. Los moñitos se los estaré enseñando cómo realizar en un próximo video, pero es un moñito muy simple con unas perlitas. Es así como se mira. Por la parte de atrás yo ya le coloqué mis 3 botoncitos. Aquí está ya con sus 3 botones. Al inicio pues les dejé unas fotos de cómo se le mira a mi niña y les voy a decir qué tanto me quedó de material. Del color blanco esto fue lo que me quedó de 5 onzas o 142 gramos. Miren, aquí me quedó. Esto fue lo que me quedó de esos 142 gramos.
del color rosa. Recuerden que tenía 2. Esta fue lo que me quedó de la segunda. Aquí está. Espero que este tutorial les haya gustado y que lo puedan realizar sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.